Amén. Y como dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces ya a nuestra charla. Eh, Quiero que aprovechemos bien este tiempo y déjenme presentarles a nuestro expositor de esta tarde. Su nombre es Christian Keller. Él cuenta con 36 años de edad. Él es casado, está casado con Lorena ya hace 15 años. Tienen 2 hijos. Y Cristian también es parte del equipo de la iglesia de Juana Coslay San Luis, Argentina. Y tiene su presbiterio pastoral desde el año 2014. Actualmente es el presidente de la Juventud Evangélica Bautista de Argentina, JEBA. Él trabaja con adolescentes y jóvenes desde el año 2002. Su preparación secular es técnico en gestión de empresas y técnico en electrónica. También su preparación teológica es estudiante del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, Argentina. Y también ha colaborado en los libros La verdad sobre la pornografía y El verdadero amor espera. Y hablábamos recientemente que está en proceso, están escribiendo un libro que aún no se sabe si ese es el nombre, pero lo han denominado como Pastoral Juvenil, que va a estar dedicado para todo el liderazgo juvenil. Y ya Cristian en su momento nos ampliará un poquito más sobre esto. Así que Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues es tu tiempo, que Dios te utilice. Buenísimo, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de poder estar acá, de poder compartir con ustedes. Para mí es un privilegio verlos por primera vez, así que gracias por la oportunidad. Bueno, como bien dijo Otto, estamos trabajando en un material, JEBA, que es la Juventud Evangélica Bautista de Argentina en este tiempo. No nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos trabajado bastante. Como son dos cargos, que uno es el exponencial de tiempo completo, que es el señor Gabriel Bustos, algunos de ustedes lo deben conocer. Yo soy el presidente y como no es un cargo no rentado, yo no estoy en oficina. Tampoco podría porque estoy un poco lejos de la sede donde está JEBA, pero la verdad es que hemos estado viajando mucho en tiempo y hemos trabajado bastante, pero esta pandemia que nos ha afectado a todos por igual, nos ha hecho trabajar inclusive más, hemos dedicado más tiempo, tal vez mucho menos tiempo en viajes, lo cual se ha podido aprovechar mucho mejor las invitaciones. Yo vengo desde las 5 de la tarde, hora de Argentina, si acá actualmente son las 8:25, nosotros a las 5 de la tarde tenía una invitación en otra congregación, así que imagínense que puedo estar en dos charlas, en dos lugares completamente distintos, en localidades, ahora con ustedes, y todo gracias a la tecnología, así que gracias a Dios estamos trabajando bastante bien. Y trabajando mucho en una apuesta importante en la juventud, sobre todo en el liderazgo. Entendemos que Dios se multiplicó y nosotros en el liderazgo tenemos que hacer lo mismo, así que estamos trabajando en la pastoral juvenil. Nombre, como decía anteriormente, para los que se conectaron temprano, que no queremos que quede porque si no suena que es puramente para pastoral, y en realidad queremos trabajar para todo el liderazgo, para toda la gente que tenga cierto grado de trabajo específico con los chicos, con los adolescentes o con los jóvenes. Entonces, sea un grupo de oración, sea un grupo de alabanza o un grupo de danzas urbanas, pero si hay algún líder queremos estar capacitándolo y queremos realmente trabajar con ellos. Como decía, esta pandemia, ya entrando un poquito más en el tema, si bien nos ha dado la posibilidad de poder trabajar mucho más y llegar a lugares donde tal vez no pensamos que llegaríamos, con capacitaciones, con contenido, con charlas, con vivos, con distintas cosas, también fue un gran problema y un grave problema en las tentaciones con respecto a la solidaridad de muchas personas. El hecho de estar en solitario, el hecho de tal vez no tener en dónde despejar la cabeza y dónde poder salir, hacer ejercicios, y tal vez esta situación de encierro que a todos nos mantuvo ocupados, ha hecho que en muchos casos y en muchos chicos hayan recaídas con respecto a la intimidad, a la sexualidad y con graves problemas en este aspecto.
Es por esto que nosotros hemos largado programas. Uno de ellos es Restauradores. Restauradores es un programa que surgió a través del libro La verdad sobre la pornografía y el verdadero amor espera, que tenía que ver con la santidad sexual y con la abstinencia. Y nos encontrábamos que cuando dábamos estas charlas en distintas congregaciones, de manera presencial o de manera virtual, muchas personas decían, bueno, yo tengo un problema con esto, necesito ayuda, por favor me pueden dar tips o me pueden dar sugerencias o me pueden dar consejos para abandonar los vicios. Y nos dábamos cuenta que en esto estábamos solos, éramos un puñadito de personas quienes estábamos dando este tipo de capacitaciones y necesitábamos mucha ayuda de mucha gente para poder llegar a muchos más lugares. Como el tema del trabajo, del libro y de todas las capacitaciones que nosotros tenemos no tienen un costo en específico, simplemente nosotros tratamos es de recuperar los gastos. Ustedes saben que la impresión de un libro, la proyección, el hecho de tener que hacer las dinámicas o tener que hacer los diseños tienen un costo, lo mismo las redes sociales, cuando nos manejamos tienen también su costo. Entonces la verdad que hemos estado trabajando a bajísimo costo, pero con la intención también de que pueda llevar a muchas personas. Entonces hemos hecho un montón de capacitaciones, otras, la gran mayoría gratuitas, otras con un costo mínimo, o por lo menos es lo que entendemos nosotros. Y bueno, esto empezó a trabajar a raíz de mucha gente, como decía anteriormente, que nos está diciendo, tengo problemas o conozco gente que tiene problemas, y la pandemia no ha ayudado. El hecho de la situación de encierro, del claustro, de sentirnos que estamos solos, esto en muchos casos, aún en personas que han estado con familias o casados o han tenido su familia con ellos, les ha sido una buena forma de descargarse, y lo estoy diciendo no como algo positivo, sino todo lo contrario. Entonces hemos tenido muchos problemas con mucha gente que ha recaído en vicios, mucha gente que ha empezado a caer, aunque sea por primera vez, y ha iniciado, y entonces hemos empezado a trabajar a través de esto. Voy a hablar un poco variado de diversos temas, pero más o menos el índole general siempre tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el trabajo que nosotros estamos y entendemos que de parte de Dios tenemos que empezar a trabajar. Y me gustaría centrarme en un versículo que para nosotros fue clave y fue el iniciador de todo este proyecto, en el cual yo tuve el placer de poder colaborar, y es el de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 en adelante. Si bien es todo el capítulo 4, pero cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica, le indica cuál es la voluntad de Dios con respecto a la santidad. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual y que cada uno de nosotros aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo de una manera santa y honrosa y sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen la gente que no conoce a Dios y que al no conocer a Dios obviamente no pueden seguirlo y no saben a qué fueron llamados. Dios no nos llamó a la impureza, sino que nos llamó a la santidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos que rechazar estas cosas, sino que tenemos que prestar mucha atención, porque esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, a veces cuando hablamos de inmoralidad sexual, tratamos temas como abuso, o tratamos temas como violación, o tratamos temas como homosexualismo, y en realidad el hecho de no tener el control de nuestra santidad y no tener el control de nuestra sexualidad, del tiempo y de la forma, nos causa muchos problemas. Un punto a tener en cuenta es de que la santidad y la sexualidad, no sé cómo le dirán ustedes, pero muchas veces las señoras grandes de edad decían cuando tenían relaciones sexuales la cochinada. ¿Sí? La cochinada es algo sucio y tenía que ver con algo que no era, que estaba mal. Y muchos de hecho creían que las relaciones sexuales tenían que ver puramente con la procreación, es con tener hijos, y que no tenía que haber placer en ese tipo de cuestiones. Entonces, uno de los primeros mitos que queremos romper detrás de todo esto es que la sexualidad es algo que fue creado por Dios. No fue algo creado por el pecado o no fue algo creado por el hombre, sino que Dios creó al hombre y la mujer, y cuando los creó del barro, y siempre lo digo esto y lo quiero decir con respeto, pero también con un poco de humor. Cuando Dios estaba creando al hombre, lo creó del barro, como todos saben, esto en Génesis lo dice muy claro,
lo crea del barro, lo forma, entonces talla la cara, las orejas, la nariz, los dientes, todos los detalles, los abdominales, las piernas, los dedos de los pies y toda la perfección del hombre. Y no es que encontró un pedazo de barro y dijo, uy, me sobró barro, ¿qué hago? Lo tiró al aire y cayó en forma de pene en la entrepierna del hombre. No fue así. Dios fue muy meticuloso a la hora de generar la sexualidad del hombre, a la hora de hacer la anatomía del hombre y por lo tanto también la anatomía de la mujer. O sea que Dios no se equivocó en hacer las cosas. Dios no se equivoca en hacer las cosas y Dios lo hizo todo a propósito. Hizo los genitales, pero también nos dio el cerebro y el entendimiento y el razonamiento para poder controlar los deseos. Por eso es que Primera Tesalonicenses lo dice claro, dice que cada uno de nosotros aprenda a controlar su deseo o su propio cuerpo. Dios nos hizo también con un estómago y nos dio hambre. Por lo tanto, si tenemos estómago y nos da hambre y el cerebro emite la función de tenemos que comer y tenemos que alimentarnos, de la misma manera nos dio apetito sexual. Y hasta ahí va todo bien. El gran problema es cuando nosotros sacamos o rompemos el parámetro con el cual Dios hizo las cosas. Lo mismo pasa con el alimento. El alimento es bueno y una carne asada es muy buena. El tema es cuando nos excedemos, cuando hay excesos, cuando no sabemos comer de manera ordenada. Lo mismo pasa con nuestra sexualidad. La sexualidad tiene un periodo, tiene un tiempo, tiene un lugar para hacer las cosas. Y como Dios lo generó, tiene que ver pura y específicamente en el matrimonio y por mutuo acuerdo de ambas partes. Una mujer, un hombre, se casan y pueden tener relaciones. Fuera de ese contexto, Dios a eso lo llama pecado. Cuando no estamos casados, el hecho de tener relaciones sexuales, Dios lo llama fornicación. Entonces puede llegar a generar algún tipo de escozor, o un poco de picazón, o una comezón de oír, pero eso a lo que Dios llama malo, es malo, y a lo que Dios le llama bueno, es bueno. No importa quién lo haga o quién no lo haga. Entonces, habiendo hecho esta suerte de introducción, es importante que sepamos de que la sexualidad no es algo negativo, que la sexualidad no es algo malo, que la sexualidad no es algo que en nosotros genera pecado, porque es todo lo contrario, es algo generado por Dios y lo hizo perfecto a su tiempo. Eclesiastés 3 es muy claro en este aspecto y dice que todo bajo el cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. No quiere decir que llorar esté mal o reír esté mal, sino que tienen su tiempo. Un tiempo para cosechar, un tiempo para sembrar, un tiempo para esparcir, un tiempo para juntar. O sea, hay tiempos. Y así Dios lo quiso crear y así nos creó Dios de esta manera. Entonces, en este tiempo donde mucha gente ya no quiere esperar, no le interesa esperar, y vemos un poquito el contexto de inclusive hasta del entorno en el cual vivimos, porque no queremos esperar. Nosotros en el taller de restauración siempre hablábamos de cómo se tenía que acceder para ver algún tipo de programación. Pusimos de ejemplo pornografía, porque era específicamente en pornografía, pero ustedes fíjense a los que tienen más de 30 años o los que ya conocen un poco, lo que teníamos que hacer para ver una película, de cualquier índole, ¿sí? Una película, un policial, una comedia, de cualquier tipo de película, teníamos que esperar cierto día y cierta hora para verlo en televisión por cable, o videoclub, donde te rentaban o te alquilaban una película, un género distinto, que vos quisieras, por un periodo de 1 o 2 días. Entonces, vos para poder acceder a ciertos contenidos, sea en un video o sea en una revista, tenías que ir y moverte de tu casa, tenías que esperar cierto tipo de tiempos, había una espera o una pausa o un obstáculo entre lo que yo quería y el lograr lo que yo quería. Ahora, con la época del streaming, como hoy estamos viendo, yo puedo ver donde quiera, cómo quiera y cuando quiera. Porque cada uno de nosotros tenemos un dispositivo, o muchos de nosotros tenemos dispositivos, varios dispositivos electrónicos en la casa. Entonces yo, mientras estoy teniendo una charla con ustedes, mis hijos están viendo videos por YouTube en otra computadora. Y no tienen que esperar a que yo termine de hablar, porque ya lo pueden hacer porque tienen varios contenidos y no es necesario esperar, lo pueden ver ya. Un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp, por lo general no nos gusta esperar. Y esta es una realidad caprichosa de la sociedad en la que vivimos, del cual todos somos parte y muchos de nosotros hacemos este tipo de reacciones. Entonces yo no quiero esperar, yo quiero ya. Y quiero que las cosas acontezcan ya.
Entonces, el sentido de espera, el tener que decirle a un adolescente o a un joven o a una persona adulta, después de que fue gestionada toda su vida en la no espera, en el consumo inmediato, tener que decirle tenés que ser paciente, tenés que esperar, es un concepto que ya no se aplica o es un concepto muy difícil de respetar. Entendiendo esto, nació también el verdadero amor espera, y esto está basado en 1 Corintios 13, y nos habla de que el amor todo lo soporta, todo lo espera y todo lo aguanta. Nadie, ninguno de nosotros tiene esas probabilidades de poder aguantar y de esperar todo. Sin embargo, el verdadero amor espera. Sin embargo, una persona que verdaderamente conoció a Dios espera. Espera que sea el tiempo, espera que se den las situaciones y espera que las cosas funcionen como tienen que funcionar, aunque a mí me guste o no me guste. Habiendo dicho esto, nos pasa muchas veces que en las relaciones de novios o novia, de novio, un novio con su novia, no quieren esperar al matrimonio. Entonces empieza la etapa de exploración sexual. Empiezan a hacer lo que nosotros denominamos, la Biblia habla como fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio. Es lo que nosotros decimos es abrir el paquete de regalo antes. Dios nos da una sexualidad y la sexualidad es un regalo de Dios, es algo que Dios quiso darnos, pero lo dio en el ámbito del matrimonio. Es un regalo que vos tenés que abrir, es un paquete de regalo que vos tenés que abrirlo cuando te cases, en la noche de boda o en las noches siguientes o en los días siguientes. Esto es lo que Dios quiso formar cuando Él hizo el matrimonio, cuando Él generó el hombre y la mujer, cuando Él hizo las relaciones sexuales. Entonces, toda práctica fuera de esto es algo que a Dios le ofende. Obviamente es perdonable, es restaurable, pero es algo que nosotros tenemos que aprender a corregir. Entonces no es yo deseo y tengo. Esto no es yo quiero, entonces como quiero, tengo. Porque esto es un principio que básicamente aflora a partir de lo que Dios quiere darnos o en contra de lo que Dios quiere darnos. De hecho, de esto tiene que ver con David cuando se mandó sus líos, cuando hizo algo que no correspondía, cuando vio a una mujer desde su balcón y cuando la vio la deseó y cuando la deseó la tomó. Entonces, básicamente hubo poca interacción entre el deseo y el culminar ese deseo o el concretar lo que esa persona quería. Y lamentablemente en la sociedad en la que estamos viviendo, donde todo es rápido, donde todo es instantáneo, donde no conocemos los procesos y no conocemos el valor de muchas cosas, seguimos comiendo puré de patatas o puré de papas instantáneo. No hace falta hervir más nada, es simplemente calentar un par de componentes y es todo rápido, donde ya no hay que esperar a la siembra y la cosecha, sino que puedo ir a comprar donde yo quiera sin la necesidad de andar esperando. Mucha gente hoy se enoja porque tiene que hacer filas para entrar a diversos lugares, a un lugar para comer un comestible, para comprar algo comestible, y tiene que hacer filas y esperar 15 minutos y es mucho tiempo, porque nadie quiere esperar. Es un concepto que lamentablemente poco a poco se va desarraigando de las tradiciones que nosotros tenemos, de esas buenas tradiciones. Entender que hay cosas que tienen procesos, que hay cosas que necesitan o requieren un punto de espera, que hay cosas que no son permanentes y eternas, que no hay recursos ilimitados, que hay muchas cosas que tienen es un tiempo finito, es un tiempo que hoy está y mañana no, es algo que se desvanece. Entonces hay que entender, y uso las palabras o la frase en una película de Marvel que alguno de ustedes la debe conocer, que se llama Avengers, la era de Ultron, cuando Visión le dice a Ultron o Ultron le dice a Visión de que el mundo está destinado a morir y que el hombre, la raza humana está destinada a dejar de existir. Y este Visión, que era un androide que tenía una de las gemas del infinito, le dice, es verdad, pero algo no es lindo porque dure, algo es lindo porque es bueno. Y la realidad es que nosotros estamos acostumbrados a que las cosas duren. Entonces no entendemos lo efímero de la vida y no entendemos lo poco que puede llegar a durar una cosa correcta, una alegría o algo que sea lindo, como nuestra vida, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a desmoronar esos argumentos, mucha gente empieza a dejar de esperar, empieza a dejar de hacer las cosas como corresponde hacerlas, y a raíz de esto comienzan los grandes problemas que tienen que ver con las adicciones. La adicción básicamente
hablemos de cualquier término, hablemos de la adicción sexual, la adicción a la pornografía, la adicción a algún tipo de sustancias, la adicción a las amistades, la adicción a dispositivos electrónicos, a series de televisión, a música o algunas cuestiones, tienen que ver una adicción es cuando una persona pierde la capacidad o el razonamiento. O sea, yo ya no controlo mi deseo, ya no controlo mi voluntad. Esa persona es un adicto. Y lamentablemente podemos estar siendo adictos sin darnos cuenta. Muchos de nosotros podemos decir, yo la piloteo, lo que decimos acá en Argentina, como si fuéramos pilotos de la nave, o pilotos de un avión, o pilotos de un auto, creyendo que yo tengo el control cuando en realidad no lo tengo. Lamentablemente, tanto la pornografía como el sexo, cuando no está bien encausado, puede generar adicción. La pornografía en sí mismo, yo no considero que sea algo beneficioso y positivo. Estamos completamente en contra de la pornografía. Y no porque alguien nos esté pagando, no porque estemos en un lobby y no porque tengamos malas experiencias con la pornografía, porque de hecho la pornografía, como todo otro tipo de pecado, es agradable, porque eso lo consumimos, por eso se consume el pecado, por eso el pecado tiene cabida en nosotros, porque si fuera desagradable no lo haríamos. Entonces el pecado es rico, el pecado tiene buen sabor en un comienzo, el pecado es completamente atractivo cuando pensamos o cuando está la sola idea de pecar. De la misma manera la pornografía. ¿Y por qué tanto la pornografía y la masturbación o en este caso también la fornicación lo vemos como algo negativo? En primer lugar, no queremos poner las cosas como para que la gente se ofenda o se hiera, pero es importante que ustedes sepan esto. Si hay alguno de ustedes que está teniendo problemas con la masturbación o con la pornografía, o en tal caso con la fornicación o el adulterio, en este caso de que estén casados, es entender de que Dios puede perdonar todos los pecados, y no hay pecado que Dios no perdone. Pero también nosotros tenemos que aprender a reconocer y a cambiar. Proverbios dice muy claro que el que encubre el pecado no prospera, mas el que confiesa y aparta, ese alcanza misericordia de Dios. Entonces, hay que entender, en primer lugar, que hay algunos conceptos que nosotros no podemos manejar y no podemos controlar. Hay cuestiones que nosotros probablemente una vez que abrimos la puerta es muy difícil de cerrarla, pero no imposible. ¿Qué es la pornografía? Voy a hablarles un poquitito, muy, muy breve de la pornografía, porque yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado esta charla y hay un montón de material para trabajar de esto. Nosotros estamos trabajando en el libro La verdad sobre la pornografía, donde está todo explicado, hay desde conceptos, desde el contexto en el cual estamos trabajando, hasta consecuencias y características del consumo de pornografía y obviamente cómo salir. A eso nos dedicamos, nos encanta trabajar de esto. La pornografía, lejos de lo que muchas veces se habla, es básicamente un material que representa actos sexuales que son explícitos. Y voy a hacer una aclaración entre lo sensual y lo pornográfico. Lo sensual es, por definición, en realidad, algo que sugiere una relación sexual o la posibilidad de haber intimación sexual o la posibilidad, de hecho, de hablar en doble sentido, el hecho de algunas charlas o diálogos que tengan algunas series que tienen connotación sexual. Eso no es pornografía. Las canciones, sobre todo las canciones americanas y sobre todo las centro y sudamericanas, que hablan sobre algunos géneros muy populares, ustedes me entienden a qué me refiero, tienen alto contenido sexual, pero no son pornográficas, porque no son explícitas. La diferencia entre lo sensual y lo pornográfico es la explicitud, o sea, el hecho de ver genitales explícitos teniendo relaciones. Esto sería pornografía. Hay de un montón de tipos, hay revistas y hay películas que son sensuales o eróticas, de hecho es un género el erotismo, y está la pornografía. La gran diferencia entre la pornografía, que es completamente violento a nivel visual, porque un niño o un joven que está viendo pornografía está viendo genitales que no tendría que haber visto. Y esto, en primer lugar, el primer grave problema que tiene el cerebro al ser expuesto al consumo de pornografía, tiene que ver con una fijación. La fijación es también parte de un cerebro por medio de la epinefrina, que es una hormona que segrega el cerebro, que ayuda a fijar una imagen fuerte en el cerebro. Es una imagen que tal vez muchos de ustedes han visto de cualquier cosa, tal vez, no sé, a un perro atropellado, o vieron, no sé, una persona que asesinaron a alguien y vieron una balacera, o tal vez, no sé, alguna película que fue fuerte, alguna escena peligrosa de acción o de terror que quedó guardada en la cabeza y que todavía la recordamos
Esto es el cerebro. Y esto básicamente nos ayuda a todos en los problemas de disestrés o eustrés, cuando nosotros tenemos problemas que nos estresan, que está algo fijado en nuestra cabeza, nos ayudan en las situaciones emocionales, es parte de un proceso natural del cerebro. No es algo malo que el cerebro funcione de esta manera. Lo que está mal es mediante qué funciona el cerebro. Porque el cerebro debería recordar eventos, el cerebro debería utilizar la epinefrina para generar memoria a la hora de estudiar, para fijar conceptos. Y eso es fantástico. Es para aprender, es para crecer. El tema es cuando le metemos basura, como la pornografía, se graba eso y empieza a quitarle espacio a las otras cosas. Otra de las cosas que pasan en el cerebro tiene que ver con el pool de neuronas espejo, que tiene que ver con la imitación y que tiene que ver con el hecho de que esto que yo veo lo quiero imitar. Lo cual no está mal porque es parte del cerebro. Y es esto cuando nosotros vemos una receta de cocina o cuando vemos un tutorial de YouTube para, no sé, hacer desarmar un equipo o para hacer alguna configuración de nuestro celular que nosotros tratamos de imitar lo que vemos. Bueno, esto es parte de un proceso también de aprendizaje, lo cual tampoco está mal. Y eso es algo que el cerebro fue generado así por Dios y Dios así lo hizo. El tema es que pasa esto cuando nosotros vemos pornografía, generamos un cierto tipo de empatía y yo después quiero revelar o quiero hacer o quiero imitar ese comportamiento que veo y ahí empiezan los graves problemas. Y el último punto tiene que ver con la adicción en el cerebro, la adicción que ya todos lo conocemos, o sea, es algo compulsivo que yo no puedo controlar. Por medio de esto empieza a trabajar ya más las neuronas, esto se genera una neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad lo que hace es generar como caminos, como rutas, como autopistas, desde el centro del placer hasta el centro de la recompensa. Entonces yo quiero todo el tiempo estar buscando. Y mientras más consumo cualquier sustancia, más se genera el fenómeno que es la tolerancia. Y esto tiene que ver, no sé si ustedes comen picante, pero un buen ejemplo de esto es la gente que come picante. En un principio vos comes un poquitito de picante, una pequeña dosis, y arde la boca, lloran los ojos, llora la nariz y nos arde todo, pero después con el tiempo, a medida que uno va comiendo picante, el cuerpo va generando tolerancia. Entonces necesitas dosis más altas para generar la misma sensación. Con la pornografía pasa exactamente lo mismo. Se necesita dosis más altas, o sea, mayor cantidad de tiempo, mayor exposición y mayor violencia para poder generar la misma cantidad de placer. El gran problema es que la pornografía, al igual que todas las otras sustancias que son adictivas, narcóticas y que trabajan con nuestro cerebro a nivel químico, bloquean los centros de dopamina. La dopamina, recuerden que es la hormona del placer. Cuando yo hablo algo lindo, agradable, cuando vemos comida, y aunque no la estemos comiendo, pero la vemos o pensamos en comida, una buena comida saludable, que es algo que nos gusta, la dopamina empieza a trabajar en nuestro cerebro. Cuando vemos a alguien que hace una buena acción, esa dopamina nos genera placer. Cuando alguien te da un cumplido o te dice algo lindo que vos hiciste, se genera dopamina, es parte también del cerebro. Lo que hace es la pornografía secuestrar el completo buen uso de un cerebro y lo convierte en un cerebro adicto. Y este es el gran problema. Nosotros terminamos trabajando a favor de la pornografía cuando el cerebro empieza a ser secuestrado por el deseo. Y esto es exactamente lo mismo porque es la puerta de entrada para muchas otras conductas que no son correctas. Porque nos encontramos en esto, por medio de la pandemia, los novios que estaban teniendo relaciones sexuales o encuentros casuales, como ya no se pueden ver, y obviamente no caen en las relaciones sexuales físicas, pero sí en el consumo de la pornografía o tal vez en el envío de imágenes eróticas o tal vez en el sexo virtual. Entonces, la pornografía hoy, en estos 4, 5, 6, 7, 10 meses, ha generado un vínculo mucho más grande y está mucho más presente de lo que nosotros creemos. De hecho, estamos bastante sorprendidos con las nuevas encuestas de lo que se pudo ver. Es muy difícil, es un flagelo importantísimo, pero no es imposible de sacar. Entonces, habiendo dicho todo esto, tenemos que entender que el diseño de Dios para nuestra sexualidad es de disfrute. Yo creo que en la sexualidad en el matrimonio se tiene que disfrutar, y se tiene que disfrutar a full, como decimos nosotros, todo por completo, pero yo lo tengo que aprender a disfrutar con mi esposa de mutuo acuerdo en el tiempo que sea correcto.
Yo no disfruté de la sexualidad con mi novia. No disfruté de la sexualidad con varias otras compañeras. Yo llegué virgen al matrimonio, aunque me costó porque la verdad es que yo tenía ganas de tener relaciones sexuales, decidí de manera voluntaria decir que no y esperar, porque entendí que el amor tenía que esperar. Entonces, cuando uno va perfeccionándose en el amor y va entregándole esos sectores a Dios, Él va limpiando nuestro corazón, pero esto requiere de nosotros un gran trabajo, un gran esfuerzo. Esto no es magia, esto no tiene que ver con hacer un par de oraciones de renuncia y de fuerza y de meterle ímpetu a una oración y estar completamente motivado, sino más bien es más del otro lado, tiene que ver con la convicción, es entender que lo que estoy haciendo está mal y que obviamente tengo que corregir estos problemas. Entonces, yo tengo este sector, estos 10 minutos que quiero que por favor me dejen para poder explicar este concepto. ¿Sí? Hablamos de muchos sectores con respecto a la sexualidad, hablamos de varias cosas. Hicimos hincapié en la pornografía porque es el flagelo más importante que estamos teniendo en este momento, sobre todo entendiendo de que los que están casados, aquellos matrimonios, también pueden llegar a tener problemas con la pornografía. Una de las cuestiones que yo más escuché en los solteros es, bueno, pero vos me tenés que entender, porque vos estás casado, yo no tengo con quién descargarme, cuando tengo deseo sexual, no tengo con quién descargarme, tengo que buscar pornografía. Vos tenés a tu esposa. Y en esto también es una creencia errónea, porque creen que la esposa es un botón que se prende y que se apaga, es un switch que se prende y que se apaga. Cuando yo tengo ganas, busco a mi esposa y nos satisfacemos. Y esto para los que estamos casados sabemos que no siempre es así. Hay muchas veces en la que uno de los dos tiene deseo sexual y hay muchas veces en la que los dos tienen deseos. Son momentos hermosos, pero no es un botón que se prende y que se apaga, no es pornografía. Y esto también hay que sacarlo de la cabeza, porque es una creencia errónea del cual muchos creen que nosotros, los casados, tenemos un beneficio. Y la realidad es que tanto casados, de novio, como solteros, viudos o personas grandes, todos tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación sexual. Porque el que está casado puede probablemente estar teniendo deseos o fantasías con otra mujer. El que está de novio puede estar teniendo deseos o fantasías sexuales de tener relaciones con su novia, cuando no es el tiempo. Entonces, tener en cuenta de que nosotros vamos a ser tentados siempre, porque la tentación, tanto de lo sexual como de todas las otras materias, van a ser desde el día de hoy hasta que nos muramos. Entonces, hasta que vos estés muerto en la presencia de Dios, hasta ese día vas a ser tentado. Algunos son tentados con el poder, otros son tentados con el uso del dinero, otros son tentados con mentir, con una serie de pecados, otros con la sexualidad. Y en este tema donde todo se vende por medio de la sexualidad, donde todo se habla en doble sentido, donde es muy difícil encontrar una serie en los canales de streaming para ver en familia y que no tenga contenido sexual y que no tenga escenas subidas de tono, es muy difícil encontrar algo sano, contenido sano. Está todo hipersexualizado. Pero lo lindo y lo que estamos a favor es que dentro nuestro está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como decía Primera Tesalonicenses, está en nosotros y nos está diciendo que la voluntad de Dios es que estemos apartados de la inmoralidad sexual. Que cada uno de nosotros aprenda a controlar su propio cuerpo. Que cada uno de nosotros maneje su cuerpo de manera honrosa y santa. Y como habíamos visto, la santidad tiene que ver con la sexualidad, pero en su tiempo. Dios hizo precioso todo en las cosas en su tiempo. Entonces, entiendan esto, lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19. Y dice, huyan de la inmoralidad sexual. O sea, esto no tiene que ver con el empoderamiento del cristiano. Esto no tiene que ver con una oración poderosa donde la gente sale el pecho inflado y creyéndose que son los superpoderosos. No, somos débiles. Por lo tanto, tenemos que huir de la inmoralidad sexual, porque todos los demás pecados quedan fuera del cuerpo, pero este uno está pecando contra su propio cuerpo, con la forma en la que Dios quiso hacer la sexualidad. Entonces, tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo y que cuando nosotros pecamos contra nuestro cuerpo, pecamos contra el templo. Y cuando pecamos contra el templo, contristamos o entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Tenemos que honrar a Dios con nuestro pene.
tenemos que honrar a Dios con nuestra vagina. Suena fuerte, pero es así como Dios lo quiso. Tenemos que honrar a Dios con nuestra sexualidad. Tenemos que honrar a Dios con nuestra mente. Tenemos que honrar a Dios con nuestros pensamientos. Tenemos que honrar a Dios cortando nuestros pensamientos. Tenemos que honrar a Dios con cada una de las cosas que hacemos. De esta manera le quitamos terreno a Satanás sobre nuestra vida y sobre nuestra sexualidad, porque nuestra sexualidad debe ser santificada, está apartada para Dios, no es para utilizar con Satanás y todas las huestes celestiales que hay en la pornografía. Tampoco tenemos que llevar nuestros pensamientos hacia la pornografía, sino cautivos a la obediencia de Cristo. Tenemos que pensar en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en esto pensar. Tenemos que llevar a la sociedad a que entiendan de que hay cosas mucho más agradables que simplemente la relación sexual y mecánica, las relaciones de una sola noche, o las relaciones de un touch and go, o un toco y me voy, que hay mucho más y es mucho más placentero disfrutar, como dice el Proverbios, con la fuente de tu juventud, con la esposa de tu juventud, con esa doncella que Dios te ha dado y que te ha permitido, y para los que están solteros va a venir ese momento, que es fantástico de poder disfrutar esto que viene, que es la sexualidad de parte de Dios, que es importante entender también que tenemos que disfrutar de los momentos aún de presión, porque son momentos de prueba, como el oro que es refinado en el fuego. De la misma manera nosotros también somos refinados a través de las pruebas y a través de las tentaciones. Entonces, 1 Corintios 10 lo dice claro, no fuimos tentados o no hemos sufrido ninguna tentación que no podamos soportar. No hay tentaciones imposibles de soportar. Y lo dice la palabra, 1 Corintios 10:13, que no fuimos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que Dios va a permitir esa tentación, pero nos va a abrir la puerta para salir en victoria. Entonces, vamos a poder salir a fin de que podamos resistir. Esa tentación que viene, Dios la permite para perfeccionarnos. Es parte de un proceso. Por eso es que a la tentación le decimos que no. Por eso es que a la sexualidad, fuera del tiempo, fuera del parámetro y fuera de los márgenes de que Dios lo puso, le decimos que no. Por eso es que entendemos de que la santidad debe ser de a dos, siempre tiene que estar Dios en el medio, nuestra santidad y nuestros pensamientos, y que el matrimonio siempre tiene que ser de a tres, Dios tiene que estar en medio de los dos. Entendemos que la santidad de parte de Dios es que nos abstengamos de la inmoralidad sexual, que no hagamos nada que Dios no nos haya pedido, que yo voy a honrar a Dios con mi cuerpo, y que yo voy a hacer todo lo que Dios me pida, porque Dios es el que entiende todo, el dueño de todo, y entender de que Dios es siempre el que me ama y hace lo mejor para mí. Aunque hoy no lo vea, aunque me parezca difícil de huir de las tentaciones, vos que me estás escuchando en este momento, tened en cuenta de que Dios nos quiere santos y Dios nos ha llamado a la santidad. Entonces, echando todo argumento y toda altivez y volviendo nuestro corazón, llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, entendiendo de que Cristo quiere nuestros pensamientos puros, quiere nuestra sexualidad pura, pero también quiere que disfrutemos mucho, a full de nuestra sexualidad en su tiempo, porque cada una de las cosas tiene su tiempo. Entonces, si estás atravesando algún tipo de problemas, si estás atravesando tentaciones y estás cayendo en la tentación, recuerden que ser tentado no es pecar, pecar es cuando accedemos a la tentación. Si estás siendo tentado y estás cayendo, necesitas ayuda, es buenísimo que empieces a hablar con un referente espiritual, con un pastor o con un líder. No estés solo en el proceso, no estés mal en este proceso, no te sientas mal, porque este proceso puede ayudarte a crecer y a poder estar en santidad. Entonces, les dejo con esto por después si quieren hacer preguntas. Dios nos ha llamado a la santidad sexual, nos ha llamado a la pureza y nos ha dado tiempos y formas para poder disfrutar de nuestra sexualidad.